vaya, lo más importante. Y justamente, pues también nos van a indicar hacia dónde es que se agrupan más estos datos y también se les conoce como medidas de centralización. Entonces, de estas medidas, pues justamente todos pues las conocemos y justamente la tres pues son media, mediana y moda. Entonces, bueno, justamente la media pues va a ser la suma del conjunto de datos que se va a justamente obtener al realizar justamente la división por el número de ellos y entonces de esa manera vamos a obtenerla. También pues se le ha denominado como el promedio. El símbolo que se utiliza para representar la media de una población, pues justo usualmente usamos la letra griega mu, y para representar la media de una muestra, pues utilizamos esta X que tiene esta rayita encima y que justo esto nos indica que estamos hablando de la media de una población, no de una muestra. Pues al final justamente es la medida de resumen que se utiliza más comúnmente para variables cuantitativas. Sin embargo, aquí habría que aclarar que justamente en el caso de las variables cuantitativas es muy importante para decidir si debemos de sacar media o la mediana que vamos a ver ahorita más adelante, tendríamos que primero saber qué tipo de distribución tienen justamente nuestros datos y específicamente pues esto va enfocado a las medidas que son cuantitativas, ¿sale? Entonces es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque bueno, las que sean de distribución normal van a tener justamente la posibilidad de que se saque media, pero las que tengan libre distribución se tendrá entonces que sacar justamente mediana. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, usualmente para esto, y que ahorita más adelante lo vamos a ver cuando entremos a cómo se obtienen estas medidas a través de programas justamente estadísticos como el SPSS, pues vamos a ver que existen las pruebas de normalidad. Y las pruebas de normalidad, bueno, aquí es muy importante que se escoge el tipo de prueba de normalidad de acuerdo a que justamente podamos saber cuántos van a ser la muestra de nuestra población, ¿no? Entonces, para aquellas muestras que son pequeñas, que justamente son de menos de 50 individuos, en este caso pacientes, pues justamente vamos a utilizar la prueba de normalidad que se llama Shapiro. Y para las muestras que son mayores a 50 individuos o pacientes, pues vamos a utilizar la prueba que se llama Kolmogorov. Y entonces de esta manera justamente vamos a poder decir si justo van a tener una distribución libre o una distribución normal. Porque recuerden que solo las que justamente tengan una distribución normal, pues serán aquellas variables cuantitativas en las cuales se puede obtener a la media como una medida de tendencia central. ¿Sale? Y bueno, pues la fórmula definitivamente es muy sencilla porque al final lo que les dije, realmente lo que necesitamos es sacar un promedio y por eso es que la mayor parte de las veces pues justo lo hacemos de manera manual porque no tiene caso, excepto para aquellas muestras que a lo mejor fueran justamente muy grandes y que entonces, bueno, ahí sí requerimos hacerlo pues de manera pues más rápida, ¿no? Pero en general pues la verdad es que pues es muy simple y literal es simplemente sumar todos los valores y dividirlo entre cuántos justamente individuos son, y de esa manera vamos a obtener el promedio de esa variable cuantitativa de distribución normal que estamos hablando. Y bueno, de ejemplos, pues justamente aquí sí vemos es justamente pues una población donde lo que se trató de ver es cuál era el promedio de edad o la media de edad que tenían. En este caso, bueno, justamente se hizo primero en relación a la tipo de distribución. Y bueno, al final de cuentas, si ustedes ven, aquí sí es una población que es de más de 50, entonces aquí se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov y justamente, bueno, nos decía que justo la variable tenía justamente una distribución normal y por eso se pudo usar mediana. Y entonces en este ejemplo, pues el promedio de edad fue de 59.79 y justamente, bueno, aquí incluso se sacó la medida justamente de dispersión, que bueno, al final no es como el motivo de esta clase, y en este caso pues se utilizó como también era de distribución normal, la desviación estándar. Y bueno, este es un ejemplo un poquito más sencillo cuando tenemos pocos datos. Justamente es la media de altura de un grupo de 10 años, de 4 años fue justamente el valor. Y bueno, pues justo aquí
esto es como lo obtenemos a través de SPSS. Y en SPSS, pues la verdad es que es muy fácil. Literal, bueno, sí, justo era muy fácil solo sumar los valores y dividirlo entre el número. Aquí justamente lo que hacemos es en la pestaña que dice analizar, después nos vamos a donde dice estadísticos descriptivos y luego nos vamos a donde dice explorar y justamente nos va a aparecer la ventana que ven aquí justo en el siguiente recuadro, donde pues justamente aquí tenemos que colocar primero la lista de dependientes, que es la variable cuantitativa que nosotros necesitamos justo analizar, y bueno, en la siguiente, en lista de factores, ahí justamente usualmente etiquetamos por cómo los vamos a separar, que usualmente es una variable cualitativa, que usualmente es dicotómica, y que justo es como para hacer como dos grupos. Por ejemplo, cuando tenemos, no sé, hombres y mujeres, o cuando tenemos, por ejemplo, si fuman o no. Entonces, bueno, justamente aquí se tiene que escoger obviamente una variable cuantitativa en la lista de dependientes, que es la que vamos a analizar, y en la de lista de factores es la cualitativa, que nos ayudará a formar como dos grupos, o pueden ser más grupos, para poder justamente hacer el análisis. Y entonces, en la siguiente, pues bueno, aquí ya justamente les metí uno que era edad y otro que justamente era, bueno, de un grupo de pacientes con inmunodeficiencias y era una clasificación para justamente común variable, que son fenotipos, se llaman de Freiburg, y entonces eso lo metí como para lista de factores, ¿no? Para hacer los grupos. Y bueno, ahora lo que sigue es donde dice justamente estadísticos, en esta otra pestaña que ustedes ven aquí, pues aquí lo que se tiene que nada más es checar que esté justamente palomeada la opción que dice descriptivos. Y bueno, a veces podemos usar justamente y ponerle también percentiles porque se pueden usar para las variables cualitativas, ¿no? Para justamente sacar las medidas también de dispersión. Entonces luego justamente le ponemos continuar. Y en la siguiente, pues ya vemos que justo también tenemos que seleccionar el otro recuadro donde dice gráficos, porque justamente en el recuadro donde dice gráficos es donde viene en el SPSS para justamente sacar las pruebas de normalidad. ¿Se acuerdan que dijimos que es muy importante antes de decir si nuestra variable cuantitativa justamente va a necesitar que se saque media o mediana, necesitamos saber el tipo de distribución y para eso justo vamos a hacer las pruebas de normalidad que ya dijimos, ¿no? Entonces, aquí es donde justo necesitamos ponerle ahí en gráficos con pruebas de normalidad, lo que nos permitirá entonces ahora sí, justamente va a obtener justo el valor de a la prueba de normalidad. Y aquí es muy importante que definitivamente el equipo nos va a mostrar las dos, nos va a mostrar Kolmogorov y Shapiro. Nosotros tenemos justamente al interior, pues decidir cuál vamos a usar, porque justo en mi caso, esta era una prueba de menos de 50 pacientes, porque justo pues es una población pequeñita, y entonces tenía yo que usar Shapiro. Pero justamente si hubiera sido a la inversa, bueno, hubiéramos tenido que usar, ahora sí, justamente Kolmogorov. Y entonces, en este caso, pues justo fue de una distribución pues normal y justamente lo que usamos es la media y si ustedes ven, aquí me dijo que de edad, pues justamente del grupo 1A, porque les decía que esta clasificación que yo usé, pues eran pues prácticamente tres grupos, 1A, 1B y 2. Y entonces justamente aquí dice que la media del grupo 1A es de 35.77 y justamente del grupo 1B es de 30.400, ¿no? Sin embargo, bueno, tomen en cuenta que aquí el SPSS va a sacar todo junto. Va a sacar de una vez la mediana, va a sacar también las medidas de justamente dispersión, va a sacar la desviación estándar y va a sacar incluso lo de los rangos mínimo y máximo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, justo literal es que aquí pues es súper sencillo, ¿no? Y pues justamente aquí están las pruebas de normalidad y entonces, ¿cómo vamos a saber si justo es de libre distribución o no? Pues ya decíamos, ¿no? Entonces, en mi caso, justo yo tenía que usar Shapiro porque era justamente una prueba para una población de menos de 50 pacientes, que era el caso de mis pacientes.
Entonces, bueno, aquí teníamos que usar justamente Shapiro y bueno, aquí nos pone para los 3 grupos. Sin embargo, aquí hay que aclarar que en el caso de esto, que justamente pues al final es una misma población, si uno de ellos, uno de estos grupos sale con distribución libre, entonces tendríamos que asumir que justamente la variable para toda la población es de distribución libre y justamente si no, decir que es de distribución normal. Entonces prácticamente aquí todos deberían de haber salido más de 0.05 porque recuerden que también es el valor de P. Si es menos de 0.05, entonces justamente se considera que es una variable de distribución libre y si es más, es una variable de distribución normal, ¿sale? Y entonces por eso podemos asumir que justamente son de distribución pues prácticamente normal, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a la media, que decíamos que es súper sencilla. Y ahora vamos con la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana, y que pues literal es justamente aquel valor que se encuentra exactamente a la mitad del total de los datos que se va a analizar. Prácticamente divide a los datos en 2 partes. Y justamente esta es muy importante aclarar que no se ve afectada por el valor de datos extremos, porque ven que luego tenemos justamente un valor de 1 y un valor de, no sé, 200, ¿no? Aquí tomamos en cuenta que justo por eso es que es una medida de tendencia central y que justamente también es muy importante aclarar que se usa para aquellas variables cuantitativas con libre distribución, porque igual, recuerden que cuando un conjunto de datos justamente tienen valores muy extremos, usualmente tienen libre distribución. Es difícil que tengan una distribución normal, porque justamente el valor es muy justamente o muy pequeño o muy grandes. En cambio, cuando tenemos justo valores que tienden a ser pues justamente muy cercanos entre sí, entonces es cuando justo van a tener distribución normal y podemos sacar entonces media o un promedio, ¿sale? Entonces, bueno, ese es el motivo por el que justo se distingue la mediana de la media. Y al final, pues es la más utilizable, lo que decíamos, ¿no? Para variables cuantitativas de libre distribución y también para aquellas variables que se consideran como ordinales. Y entonces, ¿cómo podemos sacar justamente de manera, pues, manual, pues, la mediana? Entonces, la fórmula, pues, prácticamente en un número de datos par, se ordenan de menor a mayor y el número en la parte central es la mediana. No hay pierde, porque al final de cuentas, justamente, pues, aquí hace referencia a par en el sentido de que, vaya, tiene el mismo número de un lado que del otro y el número central, pues, es la mediana. Entonces, en este ejemplo que ponemos que es súper sencillo, 2, 4, 5, 6 y 7, pues al final el valor en el centro es 5. Entonces, la mediana es 5. Y en el número de datos impar, que hace referencia a que justamente pues va a ser esta parte de que vamos a tener que agarrar como justamente 2 números centrales, porque pues si no, justamente no podemos sacar un único número en el medio. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es que esos 2 números centrales, que igual tuvo que haber sido ordenado de menor a mayor, entonces vamos a sacar el promedio de ellos. Entonces, en este ejemplo tenemos 2, 4, 5, 6, 7 y 8, y al final aquí tuvimos que agarrar 5 y 6, y entonces 5 más 6, pues son 11 entre 2, porque justo son 2 valores, la mediana en este caso es de 5.5, ¿no? Y bueno, justamente en este otro, pues grupos, pues prácticamente es lo mismo, aquí igual se ordenaron los valores, y si ustedes ven, pues prácticamente aquí, pues 85 va a ser justamente la mediana, es el número que se encuentra prácticamente en el medio, ¿sale? Y si ustedes toman 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues bueno, aquí nos pasó lo mismo que en el otro, teníamos que agarrar los 2 números centrales, que al final pues seguían siendo 85, ¿no? Ahora, justamente eso tomando en cuenta, y aquí en este ejemplo no se hace necesariamente referencia a si tienen libre distribución o no, porque si ustedes ven aquí en este ejemplo incluso también se sacó la media, ¿sale? Pero bueno, y justamente en el siguiente grupo, pues aquí justamente los valores, pues prácticamente son 3, 4, 5, igual. Pues prácticamente tenemos que sacar los 2 valores centrales, que son 85, pero bueno, al final 85 más 85, pues prácticamente 170 entre 2, sigue siendo 85, y entonces aquí tampoco hay pierde. La mediana va a ser pues prácticamente 85, ¿no? Y bueno, en el SPS, pues ya decíamos, los voy a regresar tantito para que lo volvamos a ver, pues justamente aquí, igual,
el SPSS haciendo lo mismo que hicimos para obtener la media, pues la vamos a poder obtener. Solo recuerden que tenemos que tomar en cuenta que cuál vamos a usar en una variable cuantitativa va a depender del tipo de distribución que tenga la muestra y entonces justamente es importante tomar las pruebas de normalidad, ¿sale? Y pues prácticamente la siguiente pues es la más sencilla de todas porque es justamente la moda y va a hacer referencia al valor que más se repite dentro de una distribución. Y justamente aquí, si ustedes ven en este conjunto de datos, pues el valor que más se repite pues es justamente 34 años. Entonces la moda de este conjunto de datos va a ser 34, ¿sale? A lo mejor justamente viéndolo en este otro que es igual del SPSS, aquí aclaremos que en el SPSS, eso sí es cierto, no de primera intención les va a decir cuál es la moda. Entonces, justo aquí es muy fácil que uno lo tiene que deducir. Y, por ejemplo, en mi conjunto de datos, justamente el valor que más se repite, pues es el grupo 2. Entonces, justamente aquí la moda, pues sería el grupo 2, ¿sale? Ahora, si lo tomáramos justamente en edad, y lo que quisiéramos sacar es justamente, vaya, la moda. Aquí sí tendríamos que agarrar en relación a justamente la edad, tendríamos que agarrar y justamente ver todos los valores de la edad y ver justamente cuáles se repiten, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí tendríamos que hacerlo totalmente manual, pero bueno, si lo quisiéramos ver aquí de manera pues justamente simple, pues es solamente el valor que más se repite justo en un conjunto de datos. Y bueno, aquí sí, recuerden que el SPSS de primera intención no se los va a dar, ustedes lo tendrían que sacar pues de manera manual, ¿no? Y pues la verdad es que es muy cortita la clase porque considero que la verdad es que justamente eso es algo que todos ya justamente manejamos muy bien. Creo que la verdad es que es justamente algo pues simple, pero que nos puede ayudar un montón para hacer pues la parte descriptiva del análisis de justamente nuestros protocolos y que justo también a lo mejor sí habría que resaltarlo cuando, por ejemplo, los residentes que bueno, justamente ellos pues no están tan familiarizados con hacer protocolos, empiezan a hacer sus protocolos, pues es muy importante para someter primero a la revisión por Sirelsis la elaboración del plan de análisis estadístico, donde a veces justo pues como que se quiere omitir la parte del análisis descriptivo y recordemos que pues también es muy importante ponerla, aunque todos asumimos que lo sabemos hacer, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay que enseñarlos a ellos que por pues justamente escuela pues se tiene que volver a repetir. Entonces al final aquí la descripción del análisis justamente o del plan de análisis estadístico de ese protocolo, pues siempre se tiene que poner que justamente el análisis se va a realizar de acuerdo al tipo de variable que justamente pues se quiera analizar, ¿no? Y entonces que para variables cuantitativas primero se va a tener que determinar el tipo de distribución y que justamente eso se hará de acuerdo a las pruebas de normalidad y ahí es muy importante que justamente se diga de acuerdo a el cálculo del tamaño de muestra, pues cuántos justamente pacientes van a ser y entonces se escoja o Kolmogorov para más de 50 o Shapiro para menos de 50 y bueno, creo que una parte muy importante de cómo recordarlo y que justo recuerdo que en mis clases de maestría justo uno de nuestros profesores justo nos hacía esta broma para que nos acordáramos, Shapiro es de chiquito y justamente Kolmogorov es como de más grande, ¿no? Y entonces es como muy fácil de recordar y definitivamente, bueno, pues tenemos que decirles que tienen que poner esto, que de acuerdo a eso, pues vas a usar esta prueba y que entonces justamente se va a decir si tiene una distribución normal para aquellas que tengan un valor de P, de justamente que dice ahí en significancia, si lo quisiéramos volver a ver cuando vimos lo de las pruebas, ese es el valor que se toma en cuenta y al final justo si son valores mayores a 0.05, entonces son justamente de distribución normal y si son menores de 0.05, entonces son de libre distribución, ¿no? Entonces sí, eso es muy importante tomarlo en cuenta para que justo pues ellos elaboren esta parte y al final se va a decir, bueno, y entonces para las variables cuantitativas, pues justamente la medida de tendencia central, en el caso de las de distribución normal, pues vamos a usar media, ¿no? Y en el caso de la libre distribución, vamos a usar mediana. Y bueno, así subsecuentemente con justamente las variables digo, las medidas de dispersión, la desviación estándar, los rangos,
y bueno, que en el caso de las cualitativas, pues justo lo que corresponde, ¿no? Entonces, es muy importante sobre todo para que pues nosotros pues justo les recordemos a ellos que lo tienen que escribir, porque pues es algo que usualmente se toma muy en cuenta, aunque parezca como muy sencillo, para justamente también la autorización de los protocolos de investigación, ¿no? Porque es como el análisis pues más fácil, pero que puede dar muchísima información, ¿no? Listo, no sé si tengan alguna duda. Hola doctora, buen día. Hace Hola. rato en la revisión del tema nos surgió una duda en respecto a si en una muestra, una muestra de la población tenemos pues una cantidad de datos y sacamos nuestro promedio o media y mediana y coinciden, pero no tenemos una moda como tal, es decir, ninguno de nuestros datos se repite. Entonces, podemos decir si no tenemos moda, si nuestra distribución es normal o gaussiana o sería distribución libre por no tener una moda. Pues es que en general justamente la moda no es como necesariamente, vaya, indispensable para poder decir si tiene distribución normal o no un conjunto de datos. Lo que realmente se necesita es, y que se les llama como ojo de buen cubero, porque es como muy simple, o sea, simplemente al ver el conjunto de datos, si ustedes ven que definitivamente hay datos extremos, muy pequeños o muy grandes, desde ahí es muy probable que la distribución va a ser justamente libre. Entonces, la manera más práctica y justamente pues más utilizada es usando pruebas de normalidad, porque en definitiva pues podemos confundirnos. Ahora, también justamente se puede utilizar lo que también venía ahí en el SPSS, que es asimetría y curtosis, pero en definitiva, para que justamente no nos equivoquemos, porque no hay manera de equivocarse, ahí justamente es algo que nos va a decir si tienen libre distribución o no, es usando las pruebas de normalidad y pues las más usadas son Kolmogorov y Shapiro. Entonces yo les diría que justo ahí no se preocupen si no tienen moda. Claro, debería de ser lo ideal, ¿no? En el mundo ideal, en un justo conjunto de datos que tiene distribución normal, debería de tener un valor que se repite más. Pero si no está, justo no significa que su tipo de distribución va a ser necesariamente libre. La única manera de saberlo a ciencia cierta y sin equivocarse es pues haciéndole las pruebas de normalidad. Muchas gracias, doctor. De nada. Adelante, adelante. Hay que aprovechar el momento. Adelante. Entonces, doctor Romero. Usted no está. Es que no se ve. Doctora, muy buenos días. La verdad, muy didáctica su plática, ¿no? Creo que fue muy comprensible y como usted dice, bueno, son temas que de alguna manera pues ya habíamos tocado en algún momento, pero bueno, es bueno recordarlos y la verdad es que pues, agradecemos la jovialidad con la que nos dio el tema. La verdad es que fue bastante claro. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguien en línea tiene alguna pregunta para con la doctora? Buenos días, doctora. Bueno, yo creo que va a considerar que mi pregunta es muy básica, pero pues yo soy principiante en esto.
estas medidas, ¿para qué nos sirven o qué función tienen? Porque, bueno, yo tengo la duda en relación a que si las curvas se van hacia un lado o hacia el otro, ya el estudio no sirve o pierde validez o algo así, o únicamente es para ver precisamente eso, la distribución de nuestros datos. Y si eso va a tener alguna influencia en que voy a tener que hacer alguna modificación. Gracias. No, sí, claro, doctor. No, realmente justo literal, lo que nos ayuda es decirnos hacia dónde se dirige el grupo de datos y literal es, sí, en efecto, para ayudarnos a decir si justamente tienen distribución normal o no, justo si siguen bien la campana de Gauss. El problema es justamente que en definitiva, si fuéramos como muy puristas, no podemos solamente pues decirlo a simple vista, lo que les decía, que pues todo el mundo le hemos llamado ojo de buen cubero, sino que definitivamente necesitamos una ayuda extra para decidir qué tipo de distribución tienen los datos. Entonces, ellas nos ayudan, pero justamente también parece como, vaya redundante, pero necesitamos a alguien más que nos diga si ellas tienen una distribución normal o no. Entonces, eso. Pero prácticamente los estudios van a servir si tienen justamente variables cuantitativas de libre distribución o distribución normal. Lo importante es determinar el tipo de distribución para hacer un análisis real de lo que estamos viendo. Y justamente cuando nosotros no verificamos el tipo de distribución en una variable cuantitativa y justamente decimos, pues justo es de distribución normal y le saco una media, bueno, ahí justamente estamos teniendo pues un error justo al análisis de los datos, pero no porque la base de datos esté mal, ¿no? Pues justo, vaya, la mayor parte les diría en los casos en esta vida es definitivamente extremos, ¿no? De justo con nuestros pacientes vamos a ver valores extremos o muy pequeños o muy grandes, ya sea en edad, ya sea en talla, ya sea en peso, en índice de masa corporal. Entonces, definitivamente, lo único que realmente va a decirnos esto es, pues, cómo tengo que analizarlos, pero va a servir igual, tengan distribución normal o tengan una distribución libre, ¿no? Gracias, doctora. Doctora, usted me mencionaba dos pruebas. Una era Shapiro y la otra, ¿me puede usted repetir el nombre, por favor? Kolmogorov, con K, Kolmogorov. Es medio justo ahí redundante el nombre, pero sí. Acuérdense, Shapiro chiquito y Kolmogorov, justo las de más de 50. Muchas gracias. De nada. ¿En línea? ¿Alguien más? Ok, bueno, pues vamos a concluir la clase. Aquí lo importante es llevar a la práctica lo que la doctora Patti nos compartió el día de hoy. Bueno, pues cerramos la clase. Sí, claro que sí. Doctora, muchas gracias por su tiempo, por su ponencia, y pues le brindamos un fuerte aplauso, perdón, desde Orizaba, Veracruz. Muchas gracias. Y también enviamos abrazos. Sí, también un abrazo a la distancia. Ok, Muchas gracias, doctora. Gracias Esperamos a ustedes. que siga participando con nosotros. Sí, ok. muchas gracias por invitarme. ¿Alguien más que se haya conectado al final, que se guste presentar? Ya se presentó Samina, pues. ¿Quién es Carlos Sánchez, Rafael Monroy, ¿no? ¿No? Gina Bautista, Gaspar, Jennifer? Bueno, que estén muy bien. Adiós, gracias. Gracias, bye. Gracias. Bonito día. Gracias, doctora. Bye. Gracias. Bye. Hasta luego, Pati. Buen día. Bye. Hasta luego, doctor. Bye. Adiós. Bye. El comandante.